Buenos días, Licen. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días, qué gusto. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gusto poderles saludar. ¿Cómo está, señor Víctor? ¿Cómo está, señorita Cecilia? Señor Michael, señorita Margarita, ¿cómo han pasado? ¿Qué tal su día de clases? Muy bien, Lice, muchas gracias. Todo bien, Interesante. tranquilo. Eso es lo importante siempre, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando y la cultura que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es acerca de la civilización india, ¿no? Muy bien, no nos olvidemos también, por favor, de registrar la asistencia. Estamos cerca de 12 participantes y solamente 5 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿no? Adicional a eso, por favor, no olvidemos de tener la documentación al día, las actividades al día, pensiones al día, para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor. Prestamos muchísima atención a nuestra pantalla. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de las civilizaciones antiguas, una de las más importantes a destacar es la civilización india, ¿no? Que generalmente fue una civilización que se asentó cerca de ríos y obviamente pues su desarrollo fue enfocado en los dos más principales, ¿no? El río Indo y el río Ganges, ¿no? Ahora, la civilización india. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Margarita Garcés, por favor. Ya, Lice. Dice, la civilización india. La India es una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existen. La cultura del Valle del Indio tiene su inicio hacia el 6000 antes de Cristo. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque prevenga de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Cierto, la civilización india generalmente tuvo su origen en el Valle del Indo. Indo se le conoce, ¿no? Aquí se nos ha ido un poquito mal ahí. Y obviamente está cerca de los años 6000 antes de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar una imagen representativa justamente de la civilización india, ¿no? ¿Cómo se llama esta obra arquitectónica? ¿Me hacen acuerdo? ¿Cómo se llama? Taj Mahal, si no me equivoco. Excelente, muy bien. El Taj Mahal, excelente. ¿Qué logramos detallar de esta imagen? Es un monumento bastante grande, extenso, amplio, Excelente, rodeado de una fuente natural y ujú. excelente, muy bien, señorita Dalila. ¿Qué más logramos determinar? Bueno, aparte de que se visualiza un lugar hermoso, eh, en la mitad que es una corriente de agua o es el piso, Excelente. Lo que es aquí Es una pileta. es una pileta, básicamente, ¿ya? la cual está representada, ¿no? Si logramos observar, generalmente es una de las culturas que nos ha dejado en el tema de las cúpulas, ¿no? Aquí podemos ver las que son las bóvedas, también encontramos lo que es la entrada principal, las columnas, y que generalmente sirvieron de base para que culturas posteriores, especialmente de la región islámica, lograran adaptar las cúpulas, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a detallar directamente la ubicación geográfica. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dalila? Ya dicen, ubicación. La civilización hindú surgió alrededor del año 3300 antes de Cristo y 1300 antes de Cristo. Se ubican en los pueblos
Harappa y Mohenjo-Daro, las primeras poblaciones de las que se derivan el resto de los pueblos. Yelison. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí destacamos lo que son dos pueblos importantes para su origen, ¿no? El Harappa y el Mohenjo-Daro. Si bien es cierto, aquí en esta imagen, nosotros básicamente destacamos el territorio de la civilización india, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos encontrar territorios que generalmente estaban con unos ciertos nombres, ¿no? Por ejemplo, Pandilla, Ganjas, Kadambas, Bacatacajas, Salancayanas, que generalmente fueron los territorios en donde dieron el surgimiento justamente a esta cultura, ¿no? Básicamente se menciona que el origen se dio en estos dos pueblos, el Harappa y el Mohenjo-Daro, ¿no? Si bien es cierto, también logramos destacar que este territorio justamente estaba por diferentes pueblos, ¿sí? Por diferentes pueblos, ¿no? Y que obviamente ellos en este caso lograron aprovechar los recursos de la naturaleza. Ahora, cuando nosotros hablamos directamente de la organización, vamos a hablar de la organización social. Ayúdeme, por favor, señor Víctor. Con todo gusto, claro que si no se me activaba el micrófono, no disculpas. Organización. La organización social de los indios era bastante marcada y se dividía en varias costas, principalmente en 4 costas que eran las más importantes. Los brahmanes, estos eran los encargados de la parte espiritual del pueblo. Eran una especie de sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar los santos escritos para poder dar guía espiritual al pueblo y llevar a cabo las distintas ceremonias y ritos religiosos. Los Kshatriyas. Estos dominaban la parte militar, ya que representan a los guerreros defensores del pueblo y de la monarca. Además, estos mismos se encargaban de la parte administrativa en calidad de funcionarios para asegurar que se cumplieran los decretos y mandatos del monarca. Los Vaishyas. Estos personajes estaban dedicados a la parte alimenticia del pueblo, los cuales trabajaban como artesanos y comerciantes para así poder suministrar las cosas necesarias al pueblo de parte del gobierno. Los Sudras, estos representaban a la costa más baja, compuesta por campesinos y personas del pueblo que se dedicaban a vivir como súbditos del reino indio y servidores de los demás costas. Eran gente muy trabajadora y principalmente era una costa creada de indígenas sometidos para que realizaran dichos trabajos en una especie de esclavos. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Bien, la organización social estaba básicamente determinada por castas sociales, ¿sí? Entonces, una de las castas sociales la conocían como los brahmanes, ¿no? Que generalmente era la parte espiritual del pueblo y que se encargaban de ceremonias y ritos, ¿no? Los kshatriyas, generalmente ellos representaban lo que es la parte militar, eran guerreros, defensores del pueblo, y de tal manera ellos obviamente manifestaban lo que es un control dentro de su territorio con funcionarios, ¿no? Que obviamente cumplieran lo que el monarca designaba. Los vaishyas, generalmente en este caso destacamos a los artesanos, a los comerciantes y a la población en general, ¿no? Ahora, los Shudras generalmente eran la casta más baja de la civilización hindú y que generalmente se catalogaba que era la casta más odiada y que sobre todo era la casta que más explotación tenía. Obviamente aquí estaban directamente los esclavos, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito de la organización política que generalmente tenía la civilización india, justamente estaba dictaminada en este caso por el monarca, ¿no? Ahora, organización política de la India. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Antonella Sánchez? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, en presente, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, por favor.
Organización política de India. Ya va. La organización política de los indios no es tan conocida ni detallada, pero se conoce que utilizaron la monarquía como forma de gobierno, la cual se dividía entre varios reyes e incluso diferentes reinos, que hasta se peleaban por reservar y extender su territorio. Sin embargo, no siempre contó con la misma organización política ni social. Aún así, la más importante fue la monarquía, en la cual se heredaba el poder entre la familia de los monarcas. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Aquí básicamente detallamos cómo estaba organizada dentro de la civilización india, ¿no? Aquí contamos con los brahmanes, sacerdotes, intelectuales, los kshatriyas, gobernantes y guerreros, los vaishyas, comerciantes, los shudras, en este caso los servidores de esclavos, o los parias, que generalmente eran básicamente los mismos esclavos, sino que la diferencia entre los shudras y los parias era que básicamente aquí los esclavos eran utilizados y los parias o los intocables directamente ellos no eran utilizados para nada. Sí, era una clase, por decirlo así, de esclavos que existía y que obviamente estaban dentro del imperio y no los utilizaban para nada. Y bajo su punto de vista establecían que los parias obviamente eran tratados como animales. Era lo peor que existía dentro de esa cultura, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos un poquito acerca de su religión, como ustedes saben, la religión de los hindúes, en este caso, es una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Muy bien, religión, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Sandra, por favor? Religión. Religión. La civilización india se caracteriza por practicar el hinduismo y el budismo, las cuales muchas veces se consideran más filosofías que religiones. Estas ramas religiosas se extendieron a varias partes del mundo, incluida la civilización china, formando parte importante en la adoración de millones de personas. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de su religión, sí, justamente son pensamientos religiosos más que una religión, ¿no? Por ejemplo, el hinduismo y el budismo. El budismo representa ¿a quién? A Buda. Y como ustedes saben, Buda generalmente mantuvo un pensamiento en el cual él decía, ¿no? Que el ser humano para que llegue a ser feliz, para que llegue a tener una tranquilidad, una paz, era alejarse directamente de los bienes materiales, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de las diferentes corrientes o pensamientos religiosos que mantenían, destacamos el hinduismo y el budismo, ¿no? Como algunos representantes. Por ejemplo, dentro del hinduismo, me ayuda por favor en la lectura la señorita Abigail Padilla. ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Buenos días, por favor, hinduismo. Ok. Hinduismo. Está basado en la importancia de la conducta y cómo está afectada nuestra vida y la de las otras personas, ya que las consecuencias se representan con lo que se conoce como karma, el cual sostiene la idea de que todo lo que hagamos en esta vida lo pagaremos en la siguiente. Está formada de religión, cree en la reencarnación, la cual se basa en el renacimiento una y otra vez en distintos cuerpos, seres y ambientes, todos condicionados por la vida y conducta que hayamos llevado en la anterior. Listo. ¿Solo hinduismo dice? Budismo, por favor. Ya, todo. Budismo. Tiene que ver principalmente en la búsqueda de la felicidad duradera a través de nuestra conducta en el presente, sin importar el pasado ni el futuro. Su principal idea es Buda, el cual logró alcanzar el pleno y perfecto despertar, para luego compartir sus enseñanzas a través de lo que se conoce como las 4 nobles verdades. Excelente, hasta ahí nada más. Ahorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, dentro del hinduismo se plantea lo que es un pensamiento
que se le conoce como el karma. ¿Qué es el karma? ¿Qué será el Creo que es que todo lo que haya hecho esa persona le pagará en algún momento. Ya, muy bien, puede ser. ¿Qué más será el karma? Señorita Dalila. Bueno, el karma viene a ser lo que si yo tengo actitudes malas con los demás, la vida mismo se encargará, por decirlo así, de pasarme factura por eso. Ya, muy bien, excelente. Justamente eso es el karma, ¿no? El tener lo que es una respuesta a tu conducta. Es decir, si yo me porto bien con las personas, esa buena conducta va a regresar a mí. Si yo tengo una mala conducta con las personas, obviamente, en este caso, va a regresar. Parece que tenemos interferencia, señor Orlando, muy bien. Generalmente eso destacamos dentro del karma, ¿no? Que básicamente es la justicia de tu conducta. Entonces, todo lo que tú hagas a otras personas va a regresar a ti. Ya. Ahora, la pregunta del siglo, ¿existe el karma? Sí, Listen, claro que sí. Sí, como existe el universo, existe el karma. Sí, Listen. Muy bien, existe el karma, ¿no? A veces, en este caso, cuando nosotros tomamos una actitud muy diferente, obviamente eso vuelve a nosotros y eso mantenerlo siempre presente, ¿no? Lo Ahora, que uno ¿cuál es da, recibe. lo que da, recibe? Excelente. A veces el karma vuelve para ti mismo, pero a veces el karma también vuelve en tus hijos. Sí, debe ser el caso de tener hijos. Obviamente vuelve y eso se mantiene, ¿no? Cosa que sí existe. Ahora, otro punto de vista dentro del hinduismo es la reencarnación. ¿Qué es eso? La reencarnación de que el espíritu se posesiona en el cuerpo de otra persona. Ya, muy bien. Es decir, que vuelve a nacer. Si bien es cierto la reencarnación en el mundo, ¿será que existe? Yo sí creo. Yo no creo que exista. Muy bien. En el mundo existen. Eso ya, bueno, yo creo que eso también depende y respetando mucho cada religión. Ya, muy bien, excelente. Independientemente seamos religiosos, no seamos religiosos, en el mundo existen casos de reencarnación. Sí, obviamente que en la mayoría de las personas, si ustedes verifican en el internet, la mayoría de ellos no eran religiosos. Sí, no eran religiosos. Y obviamente en este caso la incertidumbre está en que sí, o sea, en que sí se cumplió la reencarnación o no. Pero realmente en el mundo existen algunas pruebas de que destacan de que sí existe el tema de la reencarnación, ¿no? Pero con posturas y posturas de cada uno. Si bien es cierto, la reencarnación existen en diferentes pueblos, en diferentes culturas, y cada uno de ellos lo interpreta a su manera, ¿no? Por ejemplo, en Mongolia, generalmente se dice que uno cuando fallece, cuando muere, va a reencarnar en el animal que más le gustó en vida. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les gustaban los animales, qué sé yo, les gusta un gatito, bajo su pensamiento religioso, el día que ustedes mueran, obviamente van a reencarnar en un gatito. Vea, por darles un ejemplo, si les gustan las aves, los perros, los leones, bueno, en fin, esa postura generalmente existen dentro de esos pueblos, ¿no? El budismo, el máximo representante, perdón, que es Buda y obviamente estableciendo los parámetros de la felicidad, ¿no? Ahora, los dioses hindúes, vamos a destacar los siguientes, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Margarita Garcés. Ya, Lisa, espérame un ratito, le hago grande la pantalla. Trini, se me fue la pantalla, ¿me puedes ayudar? Sí, dígame cómo le ayudó. No, ya mi hija me va a ayudar. Ah, ya, ya. Es que se me achicó demasiado y no veo. Ya, listo, Lisa. Dioses hindúes, ¿cierto?
Sí, por favor. Ya. El hinduismo tiene muchas variaciones y dependiendo de la persona y su carácter, se adora a distintos dioses y se lleva un estilo de vida diferente. Pero entre los dioses más destacados del hinduismo podemos mencionar los siguientes. Brahma. Este es considerado como el dios creador del universo y forma parte de la Trinidad Trimurti, junto a Vishnu y Shiva. Es el esposo de la diosa del conocimiento Sharavati y también de Savitri, que es la hija de los dioses del sol. Dios Sol. Este tipo se representa con cuatro cabezas, 4 caras y 4 brazos, donde cada boca recita uno de los 4 Vedas. Vishnu es el dios principal del Vishnuismo, donde se representa como el creador, preservador y destructor, pero que luego Dios dio origen al dios Brahma y Shiva. Se cree que habita en un paraíso que está conformado por piedras preciosas y oro llamado Vaikunta. Vaikunta. Ya. Shiva tiene el papel de Dios destructor en la Trimurti, pero es considerado el dios principal en el shivaísmo. Se le representa como un dios asceta que habita en el monte Kailan, pero al mismo tiempo se le representa como un esposo dueño de la familia conformada por su esposa Parvati y sus hijos Ganesha y Kartikai. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. Dice, perdón, lo que pasa es que estaba con las letras muy pequeñas. Sí, no se preocupe. Muy bien. Dioses hindúes, ¿no? Ahora vamos a destacar los más importantes. Brahma, Vishnu, Shiva, Rama, Indra, Agni. Bien, por ejemplo acá. Aquí justamente vamos a hacerlo un poquito más grandecita la imagen, ¿no? Y vamos a destacar a este personaje. Por ejemplo, de estas imágenes, ¿cuál es el dios Brahma? El amarillo con los brazos abiertos y 3 cabezas. Excelente, muy bien. Ahora, generalmente aquí logramos determinar a este personaje, ¿no? Dios Brahma con el libro Rosario, el recipiente, y aquí directamente destaca pues una flor simbólica de esa religión, ¿no? La flor de loto, que De nosotros loto. conocemos. Muy bien. Por ejemplo, él es el Dios creador. En este caso lo conocemos como Brahma. Aquí directamente tenemos a los 3 dioses importantes, Brahma, Vishnu y Shiva. Por ejemplo, Vishnu con un disco, una caracola, flor de loto y la maceta de oro. Por ejemplo, ¿qué características tiene Brahma? Que tiene 3 cabezas y 4 manos. Excelente. ¿En qué posición está? Sentado. Con los pies cruzados y tienes dos piernas. Excelente, muy bien. Está meditando sobre, y aquí lo podemos ver en la imagen, sobre la flor de loto. Loto. Muy bien. Ahora, Vishnu, aquí también está el personaje. ¿Cómo lo representamos? Está sentado en una silla con una pierna cruzada y Brazos también tiene. Sí, muy bien. Tiene 4 brazos, tiene Cabeza. colores. Aquí hablamos un poco del cabello, pero también Tiene la piel de color azul. y tiene el color de piel un poco diferente, ¿no? Ahora, el dios Shiva, sí, aquí está generalmente representado. ¿Cómo está representado este dios? está parado con una arma descalzo.
Ya, acompañado de una vaca toro, un animal. Bueno, excelente, muy bien. Si bien es cierto, en la diferencia de los primeros dioses principales, él está de pie, ¿sí? Tiene un arma en su mano. Obviamente destacamos que la mayoría de estos dioses son representados con 4 brazos, pero lo que hay que representar acá es que justamente se le hace mención pues a los animales, ¿no? Y aquí existe una representación directa de los tres, Brahma, Vishnu y Shiva. Sí, montados directamente sobre un animal que vendría a ser una vaca o un toro, ¿no? Entonces, miren, generalmente a estos dioses se les representaba de esta manera, y es la Santa Trinidad, por decirlo así, de la civilización hindú. Obviamente también existían dioses, en este caso como Indra, hablamos también del dios Agni, que era el dios del fuego, hablamos también del dios, en este caso, de la guerra, que era el dios Indra, pero obviamente en su religión destacaban siempre ellos, Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Sí? Bien, vamos a hacerle un poquito más pequeñitos. Y que generalmente nosotros ya lo conocimos. Por ejemplo, el dios de acá arriba, ¿qué dios era el de aquí? El Brahma. Excelente, el dios Brahma. Muy bien. Entonces, básicamente estos son los dioses principales que generalmente lograron destacar dentro de la civilización hindú, ¿no? Ahora, vamos a detallar directamente acerca de la arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, el señor Víctor Hugo? Por favor. Arquitectura. La India fue el centro de muchas construcciones importantes y monumentos impresionantes ocasionados al ámbito religioso de los hindúes. Muchos de estos monumentos se mantienen de pie hasta nuestros días. Entre los principales monumentos podemos mencionar los siguientes. Taj Mahal es este es sin ninguna duda el monumento más sobresaliente y fascinante de todo el territorio hindú, construido entre los años 1632 y 1653 por mandato del emperador musulmán Shah Jahan. Excelente, muy bien. Ahora, aquí en la partecita de acá abajo, por favor. Señor Víctor, parece que nos quedamos sin audio. Parece que nos quedamos sin audio. Muy bien. El Taj Mahal, yo le ayudo. El Taj Mahal es un mausoleo, ¿ya? Que el emperador mandó a construir en honor a su amada esposa, Mutaha Mahal. Es considerado el más impresionante modelo de arquitectura mongola del Imperio Mongol, junto a estilos persas, islámicos, hindúes y turcos, ¿no? Debido a esto se ha ganado el título de Patrimonio de la Humanidad, y más sobresaliente aún se le considera una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? Entonces, miren, el Taj Mahal generalmente lo hizo pues el emperador Shah Mahal, pero en honor directamente a su esposa, ¿sí? Miren qué gesto tan bonito acerca de ese musulmán. Hizo un palacio gigantesco en honor a su esposa, ¿sí? Hoy en día, qué obras de arquitectura nos regalan en casa? Nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Qué nos regalan, señorita Dalila? Rosas, un disco. Nada. Rosas, nada, muy bien. Dígale que le haga un castillo. Todavía está a tiempo, todavía está a tiempo, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar directamente del Jama Masjid. Es una de las mezquitas más impresionantes del mundo, la cual representa el centro de la adoración principal de los musulmanes en Delhi. Miren, por ejemplo, el Jama Masjid generalmente es una mezquita. Esa mezquita fue construida por mandato del emperador musulmán Sad Jahan entre los años 1644 y 1658 en la cima de una pequeña colina, la cual da la capacidad de ser vista desde muchos puntos de la ciudad. Por ejemplo, en esta imagen nosotros destacamos lo que son las columnas, destacamos directamente las cúpulas y sobre todo directamente esta entrada principal, ¿no?
Justamente aquí podemos encontrar los arcos, ¿sí? Aquí directamente encontramos las columnas y que generalmente destacan justamente dentro de las ciudades, ¿no? Ahora, otra cuestión importante, el fuerte Amber. Es un complejo palaciego situado en la ciudad de Amber, construido por Meneas en el siglo XIV. Miren, justamente es un pequeño castillo que generalmente determinaba lo que es la división de su territorio, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se le conoce con el nombre de el fuerte Yaigarak, ¿sí? El fuerte Yaigarak. Y el último que nosotros tenemos acá es el Qutb Minar. Este representa el alminar más alto del mundo, siendo parte del arte y la arquitectura islámica. Bien, miren, justamente los islámicos tomaron de base estas obras de arquitectura. Sí, y obviamente aquí logramos destacar que esta obra también es considerada como un patrimonio de la humanidad, de igual manera que el Taj Mahal. Entonces, miren, realmente las obras de arquitectura prevalecen hasta el día de hoy. Ahora, vamos a destacar un poquito acerca de la economía. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? El señor Juan Pilatasic. ¿Estamos ahí? Dicen, Por buenos días. buenos días. Economía. Economía. La economía de los indios dependían de una gran variedad de trabajos. Entre ellos podemos mencionar la agricultura como principal medio de vida, logrando cultivar cebada, trigo y además cultivaban legumbres, sésamos, melones y dátiles. Aparte del arroz en ciertas zonas específicas cerca de ríos grandes. Por otro lado, los indios también vivían en la ganadería, para lo cual domesticaron una gran variedad de animales de carga, entre ellos el buey, el elefante, el asno, camello, el búfalo. Además, desarrollaron el arte de la hilandería para confeccionar distintas clases de textiles en lana y algodón. De hecho, aún en la actualidad se considera el algodón como uno de los materiales más importantes de la industria textil. También aprendieron a trabajar la metalurgia con materiales como el cobre para la construcción de armas. Además, estaño y el plomo se adornaban con ornamentos elaborados en oro, plata, marfil y piedras preciosas, las cuales también comercializaban. Adicionalmente, se puede mencionar el comercio como parte importante del progreso económico de todo el territorio hindú, por el medio del cual se logró sacar provecho de la exportación de productos metálicos y minerales de valor, y también de productos agrícolas. Excelente, señor. Muy bien, muchísimas gracias. La economía, ¿no? Aquí podemos ver productos como los melones, el sésamo, las legumbres, hablamos un poquito del arroz, pero sobre todo directamente hablamos de la ganadería, ¿no? Hablamos directamente de la utilización de animales de carga como el elefante, el asno, el camello, el buey, ¿no? Algo que mencionar acá es que los animales dentro de su cultura realmente son respetados, ¿sí? Son respetados, son cuidados, porque obviamente ven como un símbolo de alimentación, ¿no? Aquí podemos verificar también que realizaron trabajos dentro del textil, ¿sí? Aquí hablamos también que generalmente trabajaron con materiales como el oro, la plata, el marfil, las piedras preciosas, como forma de comercialización, ¿no? Aquí podemos verificar cómo están trabajando todos, cómo todos tienen una actividad y que sobre todo están realizando para generalmente mantener su supervivencia, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos directamente de los grandes aportes de esta cultura fue la matemática, ¿no? Que si bien es cierto, aquí podemos detallar que ellos, al igual que las culturas precolombinas, empezaron a utilizar generalmente el número cero, ¿sí? También lograron determinar lo que son temas de matemática como la circunferencia, el diámetro, ¿sí? Y obviamente algunas personas mencionan que ellos también dieron la aportación importante al número pi. Por ejemplo, ¿cuánto vale el pi?
¿Cuánto vale el pi? En matemáticas, El pi, el pi. no nos han dado eso, dicen. 3.14. El pi, muy bien. El pi, generalmente se destaca que el valor de pi es de 3.14. Excelente. Es una lógica matemática que al día de hoy nosotros todavía estamos realizando, ¿no? Estudiando. La arquitectura, obviamente el trabajo generalmente en la construcción del Taj Mahal, hablamos de la construcción en piedras, hablamos también de la construcción netamente en la cerámica, hablamos también de la mampostería que nosotros lo conocemos y que generalmente destacan por la exuberancia de los colores llamativos, ¿no? Y en medicina también se menciona que ellos utilizaron los métodos de esterilización. También hablamos que generalmente utilizaron drogas para curar a los enfermos y sobre todo empezaron a trabajar en lo que se conoce como los antídotos para las personas que obviamente eran mordidos por las serpientes. Recordemos que en la India obviamente viven las serpientes más venenosas del mundo y obviamente en medicina empezaron pues a trabajar en eso, ¿no? Y sobre todo empezaron también a realizar lo que son cirugías, sí, cirugías intestinales, perdón, y que generalmente estaban muy avanzadas para su época. Hoy en día nosotros podemos verificar que existen un montón de cirugías. Lo que sí es importante destacar es que ellos directamente ya lo aplicaron dentro de los seres humanos y las personas, ¿no? Bien, ahora destacamos directamente la pintura. Por ejemplo, ¿qué imagen destacamos en esta imagen? Valga la redundancia. ¿Sí? Aquí directamente podemos observar que la mayoría están en una pose de oración. La mayoría de ellos obviamente lo podemos detallar que tienen la palma derecha levantada. ¿Sí? La mayoría de ellos podemos verificar que las expresiones faciales son bastante serias, pero aquí también podemos detallar lo que es la representación de su Dios, ¿no? Y que obviamente está bendiciendo a los feligreses y que obviamente están realizando los ritos sagrados, ¿ya? Bien, nos quedamos hasta ahí, por favor. En este momento yo les voy a enviar lo que es una pequeña actividad, ¿sí? Vamos a revisar una pequeña actividad hasta el día viernes de la siguiente semana, ¿sí? Su profe ya me está golpeando la puerta y después me quiere asesinar. Así que chicos, les voy a compartir un pequeño enlace directamente al chat del grupo, ¿sí? Mi recomendación, no se olviden por favor de compartir en el WhatsApp para que los demás compañeros lo puedan trabajar, ¿no? Al momento que ustedes le den clic en ese enlace, directamente les va a llevar a esta pequeña evaluación, ¿no? ¿Sí? Entonces les va a llevar a esta evaluación, van a responder las preguntas, ¿sí? Debajo de cada imagen respondemos las preguntas y finalmente en la partecita de acá nos va a salir la opción de enviar. Damos clic en enviar y listo, ya directamente me llega a mí. Y esta actividad la vamos a dejar hasta el día viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Igual, bendiciones. Gracias, Listen.